Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, Muchísimas gracias por otra noche más de las charlas de Proyectar. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos una charla de un corte internacional con un profesional experto en un tema específico. Tenemos al señor Paul Raminfar, si no me equivoco, ¿verdad? No sé pronunciarlo bien, pero ese es el que tengo. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy vamos a tener una charla es- dice, gasta el juego del dinero. Qué interesante, ¿ah? Ahí estamos tocando unas fibras muy sensibles y creo que ya te he visto en algunas charlas y me parece que hoy vamos a tener algo realmente extraordinario y que nos va a fortalecer como personas, como arquitectos. La dinámica de hoy es que el que quiera preguntar, con mucho gusto, puede levantar la mano y yo le doy el espacio. Si pueden escribir en el chat, pueden escribir. Yo le pregunto a Paul directamente. Puede ser muy interactiva. Tal vez las preguntas que sean un poco muy precisas para no alargar mucho el tema, porque hay mucho que hablar en esta noche. Y entonces, bueno, agradecerle también a los arquitectos y arquitectas que no están en Proyectar. Con muchísimo gusto, ahora voy a anotar los datos. Me pueden comunicar y podemos ingresarlos a la comunidad de Proyectar cuando ustedes gusten. Paul, en realidad muy contento, muy feliz. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que sos un expositor de muy alto nivel, pero la nobleza de este chat es exactamente, es que las personas que tienen tanta talento y tanta capacidad nos puedan ayudar a nosotros, a los que estamos en crecimiento. Entonces, muchas gracias y te dejo en el espacio para no hacerlo más largo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias Gerardo y gracias a Proyectar por tenerme en cuenta y querer pues obviamente poder acompañarlos una noche. Espero que sea muy interactiva, espero que se puedan expresar, tener respuestas que estén buscando. El tema es un tema que a mí me apasiona. Para mí esto no es un trabajo, esto es un tema de más allá del servicio, es pasional, es obsesión, es algo que me encanta hacer. Entonces espero que se transmita un poquito. Aquí conozco por lo menos a dos personas, así que sé la calidad humana que hay y las ganas que hay de crecimiento. Entonces voy obviamente a hacerlo lo más dinámico posible. Calculen más o menos una hora, hora 10. Espero que les quede mucho de contenido para ustedes. Bueno, saludo pues para que quede claro a Marcia, a André y a Mario. Los aprecio mucho y bueno, nos vemos la próxima semanita por allá haciendo un preámbulo ahí que hoy voy a estar por allá en San José la próxima semana. Ahorita estoy en Argentina, soy colombiano tico, viví la mitad de mi vida en Costa Rica, la mitad de mi vida en Colombia y ahorita decidimos con mi esposa movernos a Argentina a estar una temporada por acá. Nos gusta cambios y nos gusta movernos y salir de la zona de confort y por eso pues mi profesión de entrenador de mentalidad que me permite estar todo el tiempo buscando cosas. Hoy tengo una charla muy sencilla a nivel de contenido, pero muy profunda a nivel de interpretación. Y yo creo que la magia está en los detalles. Así que espero que obviamente le saquen mucho provecho. Mi nombre es Paul Raminfar, soy entrenador de mentalidad hace 8 años, aproximadamente 7 años. He pasado y he transcurrido todos estos pasos que les voy a contar, ya los he vivido, los he experimentado y me gusta hablar con base en mi experiencia, en lo que yo he vivido. Hay una frase que yo aprendí de uno de mis grandes mentores que es no me crean nada de lo que yo les digo, es mi opinión, es mi punto de vista, saquen obviamente sus conclusiones, cuestionense todo lo que les voy a decir y obviamente si de esto les sale una buena idea, una, creo que si recorremos todos los años, todo el año una idea diaria, tendríamos 365 ideas que pueden cambiar literalmente pueden cambiar la vida de cualquier persona. Y eso es lo que dicen los multimillonarios, que el éxito está en leerse un libro a la semana, por eso se leen 52 libros al año, porque dicen que una idea de cada libro les cambia la vida. Voy a compartir pantalla desde el iPad. Si hay algo que suene raro, que no se vea, me dicen, como ya lo probamos, pero cualquier cosa puede pasar.
nada más les pido el favor que tengan el micrófono apagado. Me pueden interrumpir, pero obviamente que no sea como conversaciones de fondo para no distraer, obviamente, a las demás personas. Ok, la charla de hoy se llama Gana el juego del dinero y básicamente lo que me gusta a mí explicar es que para mí la vida es un juego estratégico y la gran mayoría de las personas juega esto en dos dimensiones y la vida es un complejo de cinco dimensiones diferentes si lo vemos desde una perspectiva global. Entonces, en perspectiva, imagínense que ustedes están, la gran mayoría de las personas juegan damas chinas, mientras que el sistema juega ajedrez con nosotros. Entonces, cuando yo me di cuenta de cómo funcionan los sistemas, todos estamos de alguna u otra manera inmersos en sistemas. El entender el juego y ganar el juego es al final ganar la vida. ¿Qué fue lo que me pareció más duro? Que la gran mayoría de las personas pierde el juego de la vida tratando de ganar el juego del dinero. Entonces, ¿por qué el dinero es tan importante? ¿Por qué la mentalidad del dinero es clave? ¿Por qué todos los programas online que ustedes ven hoy en día, todos los grandes expertos de las industrias, todo el mundo se toca la cabeza que es un tema de mentalidad? Un Cristiano Ronaldo dice, si yo les digo qué fue lo que hice, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacerlo? Si nos damos cuenta que la gran mayoría de los problemas de salud son por malos hábitos más que por enfermedades como tal. Hablemos de cáncer, hablemos de diabetes, hablemos de problemas cardiovasculares, infartos isquémicos, todo eso viene más que todo por malos hábitos y mala alimentación más que una enfermedad como tal. El dinero también aplica de la misma manera y solamente 1 de cada 10 deja plata a sus sucesores, o sea, 1 de cada 10 deja plata a su siguiente generación. Y esa fue la historia que me tiene aquí. Cuando yo vivía en Costa Rica, era un comerciante fracasado. Yo soy un profesional fracasado. Fracasé muchas veces, más de 15 locales comerciales cerré yo a lo largo de mi carrera profesional, profesional, como les digo, que no logré ningún resultado, simplemente acumulé experiencias para aprender qué era lo que no se tenía que hacer. Fue lo que poco a poco me fue llevando a pulir esto y a preguntarme las cosas que realmente me tienen acá. Y la primera es cómo se logra esa libertad que tantas personas buscan. Yo estaba frente a un local mío en el Centro Comercial del Sur, en Centro Comercial del Sur, yo ya estoy un poquito perdido, pero es cerca de San José, por la rotonda de la Y. Tenía un local ahí y yo estaba frente a uno de mis 5 locales con más de $100,000 en deudas y decía, ¿cómo es que se hace esto? Si yo multiplico lo que tengo por 10, lo único que va a tener es 10 veces mis problemas. Y ahí es donde empezó toda esta búsqueda de respuestas, que bueno, espero poder compartirles un poquito hoy. Me cuentan por favor si se ve bien, si se oye bien. Voy a compartir, voy a tratar de estar lo más pendiente. Ok, creo que se ve bien. Ustedes me Sí, corregirán. se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es el juego del dinero? Es algo que quiero que ustedes entiendan hoy. Y porque la gran mayoría de las personas lo pierde, es lo que yo quiero que ustedes traten de incorporar para que podamos empezar a hacer algo. Si nosotros combatimos con el mismo nivel el problema que creamos, con el que creamos el problema, al final no vamos a tener una solución diferente. Entonces, no podemos tener el mismo nivel de mentalidad para solucionar un problema con el mismo nivel de mentalidad que creó el problema. Y por eso yo en la política y todo eso soy con pinzas y no le paro muchas bolas, porque normalmente tratamos de apagar el fuego con fuego. Normalmente las cosas las queremos solucionar de la misma manera y eso se conocen como paradigmas. Y lastimosamente en el juego mental los paradigmas son el eje central de esto y es a través de la forma como nosotros vemos, como nosotros sentimos, como nosotros percibimos la realidad, en la forma como nosotros al final de cuentas actuamos. Entonces aquí lo que yo quiero es básicamente en esta primera charla, a la gran mayoría de ustedes no los conozco, conozco como les decía muy pocos arquitectos en este caso, espero que el gremio de los arquitectos empiece a darse cuenta que hay muchas formas de hacer esto, que hay muchas formas de ganar el juego, que hay muchas formas de ser realmente exitosos y tener los resultados que queremos si tan solo nos tomamos el tiempo de pensar de manera correcta. Y es por eso que la mentalidad, al final de cuentas, es tan importante. Entonces, este es el terror número uno que agobia a la gran mayoría de las personas y que me agobió a mí por muchísimos años, y es la famosa carrera de las ratas que Robert Kiyosaki se encargó de
traer con su libro Padre Rico, Padre Pobre. Y básicamente es trabajar para obviamente ganar dinero, con ese dinero pagar deudas y endeudarse por el costo de, pues obviamente a lo largo de toda la vida y que al final terminemos sin tener dinero. Entonces, todos tenemos que empezar a entender que la solución no va a ser seguir trabajando y conseguir un trabajo que pague más, porque ese es el mismo problema que estamos tratando de atacar con el mismo nivel de conciencia que lo creó. Y si nosotros nos remontamos a la historia, el dinero es una, o el papel dinero es una ilusión, que a nosotros a lo largo de nuestra carrera, desde que somos niños, nos han enseñado a trabajar por dinero. Que el dinero sea la recompensa de los frutos que nosotros hacemos y tenemos que ir directamente por eso. Pero la connotación con la que hemos hablado del dinero siempre tiene una connotación negativa. El dinero es difícil, el dinero es malo, el dinero, los ricos son malos, etcétera. Y lo único que he logrado entender a lo largo de la vida es que lastimosamente esas afirmaciones donde declaramos públicamente lo que no nos importa, en el fondo es lo que nos mantiene de poder conseguirlo. Y yo sé que suena como un tema de hada madrina y todo el tema mágico, pero la ley de la atracción existe. Y la ley de la atracción es el factor fundamental en la cual nosotros vibramos en ciertas frecuencias. Y así como atraemos a alguien y el amor, podemos atraer deudas y problemas y podemos atraer enfermedades de la misma manera como lo podemos curar. Entonces, el modelo sistemático del trabajo, si ustedes se dan cuenta, hay muchísimos factores a lo largo de nuestra vida que están afectando la forma como nosotros estamos percibiendo la realidad. Cada vez el ingreso es diferente hacia abajo, la inflación aumenta, los costos de vida aumentan, hay mayor estrés laboral, hay mayor estrés financiero y usualmente lo estamos obviamente prorrogando. ¿Qué está pasando y cuál es el punto más importante de todo esto? Que para todos los profesionales, y yo principalmente le hablo a profesionales, yo no le hablo tanto a empleados desde ir a dar charlas a empresas, desde hace muchos años decidí enfocarme en profesionales y en emprendedores y empresarios. La gran mayoría de las personas sigue modelos que están validados socialmente, pero no los resultados. Y es un concepto que se conoce como disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva es algo que a pesar de que el resultado no es el que nosotros queremos, perdón Jason, si puedes ahí con el micrófono, te agradezco. La disonancia cognitiva es que a pesar de que el resultado que estamos viendo no es el que queremos ver, justificamos a través de una mentira o una creencia falsa de que eventualmente va a cambiar y negamos el resultado. Y eso es lo que a mí más me costó trabajo superar y es cómo yo poder realmente y genuinamente ser sincero conmigo mismo y decir, estoy jodido, estoy, como decimos en Colombia, estoy fregado, tengo que hacer algo al respecto. Y fue en ese momento en el que empecé a cambiar. Lo más curioso de toda esta historia es que yo empecé a cambiar cuando leí un libro donde decía, no es el monto, es el hábito. Entonces yo empecé a entender, ok, los hábitos. Ustedes tienen que entender que el nivel de conciencia en ese momento que tenía yo era una persona que llegaba comido a un restaurante para no gastar plata en una cena con amigos. Era el que pedía agua simplemente para no gastar ni siquiera de la botella porque era del grifo, de la llave, y no comía. O pedía lo más barato del menú. Cosas así que normalmente lo ponían a uno a sudar las manos. Y el punto de quiebre de mi vida fue cuando una tarjeta American Express Platinum de $15,000 de base, más otras tres que ya tenía, no pasó por $1 en el Inter, en el valet parking para ir a almorzar. Entonces, imagínense que la validación de $1 no pase con una tarjeta de 15,000. Ese fue el momento donde yo ya entendí que la cosa, pues obviamente no estaba mal. Entonces, lo primero que yo tuve que entender en este concepto es qué es el dinero. Porque el dinero nosotros tenemos la conceptualización de que es un billete, pero el billete no es dinero. El billete es un papel, el cual nosotros le estamos dando una interpretación de valor. Esa interpretación de valor es lo que nosotros mentalmente estamos condicionados a verlo como dinero. Entonces, cuando nosotros vemos un papel, nosotros lo que estamos viendo detrás de ese papel es el valor con el que nosotros podemos comprar o adquirir algo. Cuando las cosas están como hoy en día, con inflación al alza, con problemas de intereses, con un montón, lo que está pasando es que nuestro poder adquisitivo o el valor de nuestro dinero es menor frente a lo que nosotros podemos comprar.
¿Qué quiero decir con esto? Este vaso, digamos que valga 1.000 colones. Y en estos momentos, por temas de inflación, impuestos, lo que sea, vale 1.500. El vaso no vale más. Lo que es que necesitamos más dinero para poder adquirir el mismo vaso. Entonces, lo que tenemos que entender es el concepto de que el dinero es un intercambio de valor, es un intercambio de servicios. Y cuando nosotros estamos metidos en un tema de paradigmas frente al dinero, la forma como nosotros interactuamos con el dinero usualmente está representado por tiempo por dinero, servicio por dinero, producto por dinero. Entonces yo compro el Apple Pencil y vale $200 y yo doy $200 y me dan un Apple Pencil. Eso es el intercambio de valor. ¿Por qué? Porque este me permite pintar en el iPad y pintar en el iPad me permite esto y yo empiezo a crear una serie de narrativas que le dan valor a mi Apple Pencil y que Apple se gana esos $200. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes entiendan a partir de este momento, y cuando yo siempre me refiero a que ustedes entiendan, no es que yo los quiera tratar a ustedes de que no entienden, es mi forma de expresarme, pero básicamente lo que yo quiero que ustedes vean es que cualquier cosa que ustedes están relacionados con el dinero, ustedes no están relacionados con el dinero, sino con el mecanismo de intercambio de valor que como consecuencia trae una facturación posterior. Entonces aquí lo más importante es empezar a entender ese intercambio de valor, si yo estoy haciéndolo más o lo estoy haciendo menos. ¿Cuál es el problema? Si nosotros nos medimos por las métricas sistemáticas de cuánto debería valer algo, nosotros estamos perdiendo un montón de variables que podemos hacer que nuestro intercambio de valor sea mayor y nos seguimos aferrando a los mismos mecanismos. Entonces, cuando ya entendí yo que el tema del dinero era entender las variables del intercambio de valor y que meramente yo me tenía que encargar de mi producto, mi servicio y transaccionar para ver reflejado en mi cuenta bancaria automáticamente empezó a subir, porque la ecuación no era cuánto tiempo estaba trabajando por dinero, sino qué era el proyecto que yo iba a tener que como consecuencia iba a aumentar o disminuir mi facturación. Entonces, digamos, y aquí voy a asumir porque yo de arquitectura no tengo ni idea, más que conozco a los arquitectos y entiendo que existen planos arquitectónicos, no sé las tarifas, no sé nada. Pero digamos, si nosotros todos nos ponemos a competir por planos, la oferta y la demanda hace que el intercambio de valor sea menor. ¿Por qué? Porque si hay mucha oferta y hay mucha demanda, perdón, si hay mucha oferta y hay poca demanda, los precios tienden a bajar porque hay demasiadas personas buscando lo mismo. Y ese es el problema en el que nos estamos empezando a enfrentar y ya vamos a llegar ahí. Entonces, entendiendo que el dinero es un mecanismo de intercambio, de percepción de valor. Si yo les doy a ustedes $100, ustedes lo ven como mucha plata, pero si les doy 100 pesos argentinos, no les alcanza ni siquiera para un papel higiénico en el baño. Nada, no les alcanza para absolutamente nada. Ni siquiera para... Y permítame un momentito porque se fue la señal de audio de Paul. Ya, ¿me escuchan? Sí, 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 es que se fue el audio. Creo que alguien me silenció, pero no importa. Pudo haber sido yo. Discúlpeme. No, no te preocupes, cosas que pasan. Entonces, cuando yo entendí que entre yo más valor puedo aportar, eventualmente más dinero puedo ganar, entendí que la causa que genera el dinero no es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y lo que normalmente nos han enseñado, sino es de qué manera yo puedo cambiar el valor de la ecuación ante los ojos de un posible cliente. Entonces llegó la siguiente pregunta, es ¿qué es el juego del dinero? Porque la gran mayoría de las personas entiende el dinero como una lucha eterna y uno le pregunta a cualquier persona en Colombia, en Costa Rica, en cualquier lado de Latinoamérica y uno dice, ¿cómo vas? Aquí en la lucha. Y ese concepto de lucha tiene una connotación muy negativa, pero que nos hace entender que estamos jugando el juego del dinero, que es de qué manera nos podemos retirar de la ecuación física de intercambiar nuestro tiempo por dinero. Y cuando nosotros logramos entender
que está en volvernos los número uno de nuestra industria, empezamos a ver esto como una competencia, no tanto contra otra persona, otro arquitecto o otro entrenador de mentalidad, porque en el caso mío particularmente, jamás, jamás me he puesto a compararme con otro entrenador de mentalidad a ver qué hace él que yo debería hacer ni moldear. Yo empecé a desarrollar mi camino y empecé a responder mis preguntas y a crear mis propios sistemas sin compararme con otro. Entonces, en un mundo donde hay en Costa Rica 7.000 arquitectos y alguno de ustedes esté viendo lo que hace otro arquitecto y modela esos comportamientos, está empezando a crear una competencia contra esa persona o contra esa oficina que está generando el mismo o la misma rivalidad. Cuando nosotros empezamos, cuando nosotros empezamos a construir el juego del dinero, tenemos la posibilidad de crear nuestro juego. ¿Y qué es lo que quiero decir con crear nuestro juego? Nos han idealizado que para ser exitosos tenemos que tener $1.000.000, que para ser exitosos tenemos que facturar $15.000 al mes, que tenemos que tener la oficina con 400 arquitectos o tenemos que tener los mejores proyectos en Guanacaste. Esos son las creencias que cada uno de ustedes se ha ido metiendo a lo largo de su vida profesional, que las ha tomado como propias. Entonces, si uno como entrenador de mentalidad tiene que cobrar 70.000 colones la hora y yo me meto en ese rol, pues yo estoy jugando el juego que están jugando la gran mayoría de las personas. Pero cuando yo empiezo a crear mis propias reglas o empiezo a buscar nuevas alternativas, empiezo a crear mi propio camino y es lo que yo llamo vivir bajo tus propias reglas, que ahorita les voy a hablar mínimamente de eso. Entonces, ¿qué es el juego del dinero? Es que ustedes se vuelvan los número uno. Cuando ustedes se vuelven los número uno, usualmente es difícil que no haya el valor complementario que vaya equiparado con el ingreso a través del servicio o el intercambio de valor. Entonces, todo mi trabajo profesional se volvió en concentrar en mí toda la energía de cómo yo podía volverme una persona referente en mi tema con muchas variables específicas que aumentaran la percepción de valor frente a la competencia. Ejemplo, yo nunca me certifiqué con empresas que certificaban personas estilo John Maxwell, estilo, no sé, gente que está certificada por otros. Yo empecé a crear mi propio programa, mi propio sistema a través de cursos varios que fui viendo a través de mis mentores y fui uniendo puntos y atando cabos, dándome cuenta qué era lo que a mí me funcionaba y de esa manera creando mi sistema. Y en ese momento me volví único. Ese es mi programa que ustedes están viendo abajo que se llama Limitless Mind. Y Limitless Mind no es nada más que una sumatoria de conocimientos, habilidades y experiencias puestas en función de cualquier persona en la búsqueda de entrenar su mentalidad para tener resultados. Pero ustedes no van a encontrar Limitless Mind en otro lugar que no sea mi programa, mi canal, mi ideología, porque yo lo fui el que lo diseñé de acuerdo a los valores y a los principios que crearon mi juego. Entonces, para mí, mi juego del dinero era volverme el referente o la autoridad en mi tema con la gran mayoría de las personas con las que yo interactuara. Entonces ahí nos viene la pregunta, ¿cuál es el juego y qué es ganar? Y cuando yo defino para mí qué es ganar, pueden ser ganarme $5.000 al mes trabajando 2 horas a la semana, o puede ser trabajar de lunes a lunes 12 horas al día para facturar $10.000. En cualquiera de los dos casos podríamos estar hablando del mismo monto de dinero, pero los principios fundamentales son míos. Ahora, si yo decido que mi consultoría, que mi información vale $5.000, es porque el valor que yo percibo del intercambio que yo voy a generar en mi ecuación personal va a generarle a mi cliente promedio 10x. Entonces, si yo cobro 5.000 por un servicio, sé que la percepción de valor de eso para la persona va a ser de 50.000. 5.000 no va a ser tanto el problema. Es el delivery, es el entregable de la percepción de valor. Y volvemos al punto número uno, que es el dinero. Es ese intercambio de valor. Entonces, entre más valor, más valiosos nos volvemos y más servicio, más capacidad de entrega somos autoridad, de esa manera proporcionalmente nos vamos posicionando como números uno en nuestra industria porque no tenemos punto de comparación.
Entonces, eso fue un curso que yo llevé de psicología de alto rendimiento que se llama Compete to Create. Y básicamente el título lo dice todo. Ustedes tienen que volverse competentes para crear, no competentes contra otros, sino para crear sus propios modelos. Y ahí es donde Cristiano Ronaldo salta 4 metros para el aire y se sostiene Michael Jordan 5 segundos en el aire o 3 segundos en el aire. Y así es como cada uno empieza a desarrollar cada una de esas habilidades únicas que lo hacen diferente y que lo hacen especial. Ahora, ¿qué es lo más triste de este juego? Que normalmente la búsqueda de la libertad solo lo consiguen el 4% de las personas a nivel mundial. Entonces, el juego del dinero se gana teniendo la capacidad suficiente de que el trabajo sea opcional. Y ahí es donde la gran mayoría de las personas, como les decía, en Estados Unidos, 1 de cada 10 americanos deja plata a la siguiente generación, pero lo cual nos deja una buena posibilidad y es que el 70% de los multimillonarios son primera generación, o sea, se hacen ellos mismos, no es un dinero heredado. Entonces, en estos momentos lo único que tenemos es que decir, ok, quiero empezar a hacer es parte de ese 1%. ¿Y qué es lo que yo me refiero 1%? Es el borde o el filo de la navaja. Y el filo de la navaja, en el caso mío, que fue lo que yo le incentivé a mis estudiantes, el $1.000.000 te hace parte del 1%. Estar en forma y saludable te hace parte del 1%. Entonces realmente no se vuelve un tema tan difícil de entender si estamos entendiendo qué es lo que tenemos que buscar. Entonces, $1.000.000 son 1.000 clientes de $1.000. En Costa Rica hay 4 millones de personas, o 5. Y si de 5 millones no logramos encontrar 1.000 personas por $1.000, ¿en realidad las estamos buscando? O 10.000 personas de 100. Entonces el juego se vuelve un tema numérico y estratégico más que un tema de montos. Pero cuando estamos combatiendo un sistema de tiempo por dinero, se vuelve sumamente complicado porque las variables son mínimas. La variable se vuelve tiempo, que tenemos 24 horas, y la variable se vuelve estrés, que tenemos 4 horas de cabeza fría para poder llevar a cabo realmente un cambio de estrategia. Entonces, como aprendí de Albert Einstein, que decía que si a él le dieran 1 minuto para solucionar un problema, 50 segundos se pasa analizando y 10 segundos ejecutando, 1 hora eran 50 minutos y 10 ejecutando. El problema está en que no nos hemos puesto a pensar realmente en las variables que a nosotros nos sirven para ganar. Y aquí yo no quiero que ustedes piensen el tetramillonario. Ustedes nunca me van a ir a hablar de plata, a usted no. Yo hablo del dinero desde la parte conceptual, mentalmente hablando, porque cada quien tiene sus montos, cada quien tiene sus objetivos. Val y yo, mi esposa, tenemos planes muy diferentes a la gran mayoría de las personas que tienen hijos, que tienen familia. Nosotros estamos solo ella y yo y un gato. Entonces ya simplemente eso, las variables de no tener hijos, son un montón de responsabilidades diferentes que tenemos que cambiar, que tienen que cambiar personas si se quisieran comparar conmigo. Pero al final, todos los seres humanos estamos buscando la libertad. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la variable más importante de la libertad que hace que las personas tengan la mayor cantidad de felicidad? Ahí en el chat, ¿cuál creen ustedes que es la variable más importante en esta búsqueda? A ver si hay respuestas aquí en el chat. Aquí estoy viendo el chat. ¿Alguien? Ok. Tiempo, por ahí dijeron uno. Sí, Priscila, perfecto. Exactamente. El tiempo. La única que respondió y dio en el blanco. Y todos tenemos la misma variable a nuestro favor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si nosotros no logramos liberar el dinero, no podemos comprar el tiempo. Y nuestro trabajo como seres humanos productivos no es trabajar, es ser lo más eficientes posibles para comprar el tiempo de vuelta. Y ahí es donde se vuelve el dilema existencial de la gran mayoría de las personas que creen que uno tiene que trabajar hasta los 65, 70 años. Ojo, yo no estoy diciendo que uno no pueda o que uno no quiera o que uno no esté dispuesto
Hay aquí generaciones, desde los baby boomers hasta la generación Z, y todos tienen diferentes variables. Hoy en día la gran mayoría de los jóvenes vive hasta los 40 años en la casa de los papás, la generación Z, por un tema de hábitos y comportamientos. Y tenemos por otro lado jóvenes que quieren irse a vivir a Bali a trabajar por un computador $600 y poder vivir tranquilos. Pero tenemos otras personas que quieren comprarse una casa en Escazú de $750,000 y quieren tener una oficina de arquitectos o de arquitectura que valga o que genere $350,000 al mes. Hay demasiadas variables. Lo que tenemos que entender es para nosotros cuál es la ruta que nos permite ganar el juego. Y todos tenemos que buscar jugar a ganar el juego. Porque si ustedes no juegan a ganar el juego, es lo que dice Warren Buffett, el inversionista número uno. Si uno no encuentra la forma de mientras duerme recibir plata, va a estar despierto trabajando toda la vida. Y hoy en día, más que nunca, hay una situación muy interesante que está pasando en el mundo, y es que la cantidad de personas jubilándose está llegando a su pico, y se habla que el 2026 es el año donde la mayor cantidad de la población, tenemos que pensar en baby boomers y generación X, ya están empezando a jubilarse, y el crecimiento de población es menor, entonces hay menos ingresos de dinero al sistema pensional y la curva de retiros es mayor. Entonces va a haber un desfase gigante, y no sé si la solución va a ser aumentar la edad de jubilación a los 70, 75. ¿Por qué? Porque no hay el sistema financiero del gobierno, no está logrando recaudar la cantidad de dinero que necesita para poder pagarle a todas estas personas que se están pensionando. Y eso está pasando en este momento. Entonces, si nosotros no somos hábiles a la hora de desarrollar nuestras habilidades y nuestra mentalidad en función del dinero, vamos a ser parte de la estadística. Entonces, aquí esto me hice la pregunta, y es, ¿por qué solamente el 4% de las personas ganan el juego del dinero? Y aquí viene una connotación muy importante, y es que solamente el 5% de nuestra actividad es racional. El 95% de cualquier resultado que están haciendo, que están teniendo en estos momentos ustedes, son por patrones de comportamiento. Y yo me metí a Google a preguntar más o menos cuánto se gana en promedio un arquitecto, en promedio, cada quien tendrá sus números, de 5 años a 10 años, y el promedio es entre $2,500 a $3,500 de ingresos mensuales. Y me puse a averiguar cuánto es el promedio de una vivienda en Costa Rica en promedio en estos momentos, y hablaba de 200 a $300,000 en promedio el costo de una vivienda. Y le pregunté a ChatGPT cuánto es el monto que necesita una persona ganarse a nivel bancario para poder acceder a una hipoteca, y hablaba de $3,000. O sea que estamos hablando que un profesional que se ha demorado 5, 7, 10 años como arquitecto en su formación y 5 o 10 años en la ejecución de su profesión, está raspando con la casa promedio en Costa Rica. Y si nosotros no alteramos esa percepción de valor, esa percepción de la forma como nosotros estamos haciendo y esa mentalidad en función del dinero, ¿cuántas personas creen ustedes hoy en día que tienen alrededor de 45, $60,000 para poner de cuota inicial de una casa, endeudarse por los próximos 25 años, sacrificando prácticamente el 35% de su salario en pagos de hipoteca y impuestos, abogados, etcétera? Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta del juego. Y hay una cosa muy importante que la gran mayoría de las personas no ha logrado entender, y es que el sistema financiero, político, de salud, el sistema no está hecho para que la gente no lo haga. O sea, el sistema laboral está hecho para que uno sea trabajador toda la vida, para que termine su jornada a los 65 años y se retire los últimos 15. ¿Cuál es el problema de esa ecuación? Es que hoy en día podemos ser más viejos, hoy en día podemos ser más longevos más fácil. Todos los avances tecnológicos, genéticos, médicos y todo están permitiendo que las personas lleguen fácilmente a los 100 sin ningún tipo de problema. Entonces, imagínense que ustedes se jubilen a los 65 y les queden 25, 35 años todavía donde no tengan cómo soportarse económicamente.
Entonces ahí es donde yo quiero que ustedes empiecen a darse cuenta la magnitud del problema en el que podemos estar metiéndonos si no estamos jugando este juego del dinero de una manera correcta. Y la manera es que el 95% de los resultados están dados por patrones de comportamiento. Lo que quiere decir es que si en estos momentos el patrón de comportamiento no nos está ayudando, nosotros nos estamos condenando solos a repetir años de años de años de años el mismo comportamiento con el mismo resultado. Y la ecuación va a ser más esfuerzo es igual a más plata. Entonces eso es lo que va a pasar. Ustedes se van a estresar más para tratar de ganar más. Entonces, ¿cuántos arquitectos se pueden sentir en un burnout, en una fatiga constante, totalmente agobiados por infinidad de proyectos y tareas que no pueden cumplir, pero que tienen que estar sujetos a todo eso por simplemente estar buscando la estabilidad y la zona de confort? Aquí dice Marcia, necesitamos pensar fuera de la caja. Total. Y pensar fuera, gracias Marcia, y pensar fuera de la caja implica romper un patrón. Y ahí es donde vamos a hablar ahorita. Entonces, tenemos en estos momentos el problema que adoptamos creencias que no necesariamente queremos o nos sirven. Entonces, por ejemplo, y les juro que esta es una historia real, yo me monté en un Uber en Colombia y le pregunté, el Uber es arquitecto, y le pregunté al Uber eh, cuánto se ganaba como Uber y cuánto se ganaba como arquitecto. Él se estaba graduando, iba a empezar su especialización y él se estaba ganando en Colombia, eso fue hace, calculen 3 años y medio, 4 años, antes de pandemia, o recién terminó pandemia, 2022, calculen, si mucho. Y él me dijo que se estaba ganando $700 al mes como arquitecto. Y yo le decía que cuánto se iba a ganar cuando terminara su maestría, que él iba a empezar, estaba en vacaciones y por eso estaba haciendo Uber. Y él me dijo que se podía ganar alrededor de $1.000 el incremento de lo que le iba a tocar en ese momento. Más o menos él me hablaba de 4 millones de pesos, que al cambio de hoy son $1.000, con más o menos 6 años de estudio. Y yo le pregunté que cuántos hacía haciendo Uber y me dijo los mismos 4 millones. Y yo le dije a él, si yo te regalara $100.000 y que te pusieras a trabajar en Uber el resto de tu tiempo y no estudiaras más arquitectura, por $100.000 y $1.000 mensuales, ¿vos dejarías tu carrera? Y me dijo que no. A pesar de que los resultados, de la forma como yo le estaba adelantando 15 años de resultados, la percepción de valor frente al esfuerzo de tantos años estaba haciendo que opacara el resultado por el cual. Entonces aquí puede haber un debate de pasión y un tema, un tema pasional y un tema de resultados. La pregunta es cuál es la ecuación perfecta si la pasión no me está dando el resultado. ¿Ok? Entonces, si la pasión no me está dando el resultado financiero, ser arquitecto es una profesión para generar ingresos, para brindar un servicio. A menos de que alguien aquí lo esté viendo meramente por amor al arte, y en ese momento estamos hablando de otro contexto. Pero un tema pasional usualmente no es el propósito que normalmente conduce al éxito financiero, porque la pasión es un ingrediente, es efímero, es una emoción. Cuando nosotros entendemos un propósito es más hacia por qué lo estoy haciendo. Y el intercambio de dinero no tiene absolutamente nada que ver con el propósito con el que nosotros lo hacemos. Y es precisamente en la mezcla de las dos en que nosotros logramos crecer. Totalmente de acuerdo. Hay planes de inversión que uno puede hacer en el S&P para no sufrir la vez. Total. Pero ahí estás jugando un juego diferente porque estás generando inversión y eso ya automáticamente te hace parte del 4 o 5% de la población mundial. Entonces aquí lo más importante es entender. Entonces aquí viene la famosa pirámide de Maslow. Y la pirámide de Maslow se habla en estos 5 niveles. ¿Por qué la gran mayoría de las personas se queda en el número 2? ¿Por qué la gran mayoría de los divorcios ocurre por problemas financieros? Entonces mi eje central se volvió, ganemos este nivel 2. Juguemos a ganar el nivel 2. Y vendrá el nivel 3. Y vendrá el nivel 4. Cuando ustedes se convierten en los número 1,
van a tener el tema del reconocimiento. Ahora, ¿cuál es la pieza más importante de esto? La pirámide es la autorrealización. ¿Qué porcentaje de la población mundial se autorrealiza? El 2%, según Abraham Maslow, creador de esta pirámide. Paul, Sí, por- una pregunta, por qué nos cuesta pasar tanto del 2 al 3? ¿Por qué, digamos, como persona nos cuesta tanto? ¿Por qué? De la parte de seguridad y avanzar a la siguiente fase de la pirámide. la respuesta primaria es falta de objetivos. No tenemos claros los objetivos por los cuales estamos haciendo todo esto. Entonces, cuando nosotros tenemos que empezar a crear algún mecanismo que nos permita soportar esa parte, es cuando tienen que haber fricciones y problemas. ¿Cuál es el eje central del por qué la parte de seguridad no fluye? Por falta de toma de riesgos. Entonces, ahí estamos en una disyuntiva, porque la gran mayoría de las personas evita el riesgo. A ver, voy a leer comentarios. Puede ser que se quedan en su zona de confort. Totalmente. Se quedan en su zona de confort. Esa zona de confort, esa zona conocida, esa zona familiar, hace que el comportamiento, como decía en la diapositiva anterior, se mantenga recurrente y generemos patrones de comportamiento que nos hacen una y otra vez recaer en el mismo. Entonces, la ausencia de una visión, la ausencia de unos principios fundamentales de comportamiento, la ausencia de objetivos y metas, están haciendo que simplemente nos comportemos de la misma manera recurrente de patrones que nos obligan a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que llegamos a los 45 años y nos echan del trabajo y nos damos cuenta que al final tenemos un montón de problemas encima. Aquí veo una pregunta. El nivel 3 es el nivel de relaciones. ¿Ok? Pareja, amigos. El cuarto es el reconocimiento, evidente, y el quinto es la autorrealización, que es el del sentimiento. Eh, sí, total, la falta de tomar riesgos, exactamente. Entonces, hoy en día las generaciones, como les decía, la generación Z, están viviendo hasta los 35, 40 años con sus padres. ¿Por qué? Porque están menos dispuestos a tomar riesgos. Entonces, cuando uno está y el comportamiento del ser humano es muy diferente de generaciones. La generación de los baby boomers era una generación de construir activos. La generación millennial Z es una generación de consumo. La psicología es totalmente diferente de una generación a otra. Y si juntamos eso con las personas que se están pensionando, con el bajo incremento en población y la baja cotización, empezamos a ver burbujas financieras que están colapsando. Y por eso hoy en día, más que nunca, es tan importante empezar a crear nuestra propia economía. A ver, José, ¿por qué no hay reinversión en el negocio de uno y se vuelve un círculo sin expansión, a mi parecer? Si fuera ese el problema, te lo doy. El problema es que ni siquiera hay una intención de generación de negocios. O sea, estamos hablando que la base fundamental de creación de riqueza está basada en el empleo, está basada en la codependencia, no en la creación, sino en la reacción financiera. Entonces, si hay alguien aquí que trabaja para alguien, está en esa relación de codependencia. Y esa relación de codependencia prácticamente es imposible que le dé la libertad financiera. Es prácticamente imposible. Perdón, Jair, tenés el micrófono. Entonces, esa relación de codependencia automáticamente nos pone un techo. Oscar, ¿esa autorrealización siempre se mide por éxito económico o esa autorrealización se mide por felicidad, éxito en relaciones personales? Vos lo acabas de decir. La autorrealización se mide por autorrealización. ¿Qué es para vos la autorrealización? Pero ¿cuál es el problema? Que normalmente por el éxito financiero. Esa es la primera connotación y negativa que se le dan a las cosas. Yo no estoy diciendo que vos lo estés diciendo en tono negativo, pero siempre se mide por éxito económico. Tiene que estar involucrado el éxito económico en la autorrealización, porque si no, no vas a pasar el nivel de seguridad.
Entonces, si vos no sos capaz de autorrealizarte y económicamente comprarte un Rolex, viajar a China, comer en el restaurante que te gusta, la comida que te gusta sin preocuparte por el dinero, tener un seguro de salud que te permita soportar alguna situación, mandar a tus hijos al mejor colegio, a la mejor universidad que quieras. Si no hay un factor completo de autorrealización, el factor número uno, el que tenés que cubrir es el tema financiero, el tema profesional, las relaciones de pareja. Si te das cuenta, todo está en niveles. Entonces, cuando vos definás qué es una visión de vida para vos, vas a darte cuenta que siempre va a estar involucrado el dinero. Y la persona que diga que el dinero no es importante o no lo tiene, o realmente es un ermitaño que no le interesa, porque cualquier persona va a necesitar hasta sean $500 para poder estar conectado en esta charla por un computador y conexión a internet mínimo, un celular y una conexión a internet. O sea, tienen que haber variables económicas y es en el momento en que empecemos a aceptarlas como nuestras, que empecemos a apoderarnos de nuestra economía y que pensamos a pretender ganar el juego y ser parte del 1%, sean los niveles de cada uno, es que vamos a poder escalar. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que tienen y no tienen resultados? Que el 95% de las personas operan emoción y después actúan. No, no tengo ganas de ir al gimnasio. No, es que hoy cumpleaños mi prima, entonces voy a romper la dieta. Mientras que solamente el 5% de las personas actúan y después sienten. ¿Ok? Yo voy al gimnasio para sentirme bien. Yo no espero sentirme bien para ir al gimnasio. Y ahí es donde yo quiero que ustedes hoy, realmente, y les juro por mi vida, mi única motivación que me tiene aquí es que al menos alguien más, aquí hay varias personas que están en mis mentorías, pero más allá de las personas que me conocen, que estamos en contacto, más personas de ustedes empiecen a enamorarse de sus proyectos con una intención de ganar este juego. Porque a mí me duele, porque lo he vivido en carne propia con familiares, con mi propio padre y madre, de ver cómo pierden la vida tratando de ganar el juego del dinero. El estrés, la ansiedad, el agobio, la falta de sueño, el poco disfrute, a mí me realmente, y yo dije no más, yo no voy a hacer uno más. Y eso es lo que me tiene hoy aquí. Y por eso el tema que yo trabajo es mi tema de mentalidad. Cuando yo empecé en este negocio, yo tenía $3,000 que me permitían vivir 3 meses en Colombia de oxígeno financiero porque tenía más de $100,000 en deudas. Tomé una decisión con mi esposa en la luna de miel de que tenía la intención de montar un proyecto como este que empecé a estudiarlo. Mi esposa me dijo de una en plena luna de miel que sí, y viajé a Costa Rica desde Panamá en la transición en la escala y cerré todo lo que yo tenía en Costa Rica en 10 días. Dejé todo organizado y me fui a Colombia con $1,000 mensuales por 3 meses. Y si esto no funcionaba en 3 meses, me iba a tener que emplear. Y para mí no era una opción. Quemé los barcos y cuando quemé los barcos empezaron a venir los resultados, porque empecé a hacer y después a sentir. No tenía la posibilidad de sentirme bien para poder hacerlo. Y durante 2 años, Val y yo comimos en Walmart de Colombia, que se llama El Éxito, un pollo que costaba $2 con una botella de agua que costaba 30 centavos de dólar y por $2.30 durante 2 años desayunábamos y almorzábamos al mismo tiempo como un brunch el mismo pollo de Walmart, el pollo rostizado. Y por eso estoy acá. Porque yo sé que todas las personas que están en este chat no están en esas condiciones. Y todos, si se aprovechan de esta información, pueden empezar a sembrar mentalmente esas semillas que les permitan lograr la libertad. Ganen la libertad y después decidan lo que quieren hacer, pero pretendan ganar el juego. Y eso es lo que nada más para terminar la idea, y eso es lo que entendí que son las dos tipos de personalidades. La persona que juega a ganar y la persona que juega a no perder. Entonces Paul, jugamos a la defensiva. Sí, perdone que te interrumpe. Es que, de acuerdo a lo que estás hablando, eh, yo también he sido empresario desde que tengo 18 años. O sea, a los 18 años tomé
tomé mi decisión de no trabajar nunca para ninguna empresa y siempre he trabajado para lo propio. E igual manera he tenido fracasos en mi vida empresariales, pero también he tenido grandes éxitos, ¿verdad? Ahora, de lo que estás diciendo, hay una frase que me gustaría mucho que nos explicaras, que es el tema del riesgo. Es que hay muy pocas personas que les guste arriesgar porque lo que les gusta es el tema de la seguridad y cuando uno quiere emprender o cuando uno quiere crecer, cuando uno quiere ser distinto al promedio de las personas, al promedio de los que se quedan en una zona de confort, el riesgo juega un papel importantísimo porque el riesgo te puede, o sea, el riesgo es algo en el cual es como actuar con miedo, pero hay que Claro, hacerlo para poder traspasar esa frontera. O si no, ¿cómo totalmente. logras ver tu capacidad total? O sea, eso es lo que yo siempre he pensado, ¿verdad? Y es un poco lo que estás diciendo. Sí, bueno, el factor riesgo es, hay una frase de uno de mis grandes mentores en filosofía de vida que se llama que se llamaba Jim Rohn, que él dice, desde que nacemos estás con riesgos de morirte, o sea, desde que nacemos ya estamos con riesgos. Y a veces no nos damos cuenta que todo el tiempo es un día menos que tenemos de vida. Entonces, ¿qué es lo más importante? El riesgo más importante que nosotros tenemos que entender es que a nadie le importa uno tanto. Uno cree que todo el mundo lo está viendo. Uno cree que si uno se cortó mal el pelo, todo el mundo está viendo que se cortó mal el pelo, que si uno se le paró una mosca en la mitad de la foto del reel, todo el mundo está pendiente de eso y la crítica social. Entonces, lo más importante de entender del riesgo es el riesgo hay que medirlo en función de costo-beneficio y el costo de oportunidades. Entonces, cuando nosotros no nos arriesgamos de manera correcta, nosotros no, a ver, voy a replantearlo. ¿Por qué los bancos te prestan toda la plata que quieras para una casa, pero no te prestan toda la plata que quieras para un negocio? Porque para los bancos es más riesgoso confiar en tu capacidad productiva que confiar en una casa que está construida. Entonces el préstamo es mucho más cuando hay un colateral como una casa que contra tu propia fuerza de voluntad. La tendencia hoy en día es que hay un 25% de reducción del interés del ser humano en emprender. Entonces, esa medida ha generado psicológicamente una aversión al riesgo que está connotada en mantenerse, como estaba diciendo alguien arriba, en su zona de confort. Cuando nosotros estamos mentalmente estipulados de una manera de generar a través de acciones el mismo resultado, ese patrón de comportamiento lo confirmamos con otras personas del medio que nos dan el aval de que este es el camino correcto porque este es el camino que nos enseñaron. Y la aversión al riesgo, la aversión al dolor, la aversión al salirnos de esa zona de confort es la que no podemos lograr medir objetivamente por miedo al qué dirán y obviamente a perder lo poco o mucho que tenemos. Y eso se llama en psicología, un segundito, don Aurelio, eso se llama en psicología aversión a la pérdida o loss aversion. Y es que preferimos perder poco que ganar mucho y es lo que se ve en un casino. Preferimos perder nuestra vida en un proyecto que tal vez no va a funcionar y quedarnos en un salario, en un trabajo estable, por no hacer lo otro. Entonces ahí es donde yo quiero que ustedes empiecen a darse cuenta que nosotros tenemos que tener esa predisposición a quemar los barcos y empezar a generar. Don Aurelio, ¿cómo está? Sí, vea, Paul. Paul, Sí, usted es arquitecto, Paul. no, soy entrenador de mentalidad. Ah, bueno, porque yo tengo 60 años de ser arquitecto, Sí, 60 años de trabajar. He cambiado 2 veces de país, una vez a los 20 años y una vez a los 42, 45 años, empezando siempre de cero en la profesión de arquitecto. Y me he dado cuenta de una cosa. El arquitecto construye algo, digamos una casa, por chiripa, porque encontró a alguien que de alguna manera le es simpático, no sé qué, y le construye una casa. Lo que sucede es esto: si esta persona está satisfecha de lo que estás haciendo,
probablemente ¿cómo se dice? Te indica otra persona que quiere la misma cosa o diferente. O sea, una persona trae otra persona. Es un Referidos. trabajo muy lento y requiere mucho tiempo de trabajo. Yo he visto una cosa, para hacerte corta toda la cuestión. La profesión en sí, empezando como yo de cero, que no tenía nada, no conocía a nadie, hasta menos hablaba la palabra, la lengua de aquella zona donde yo estaba. Esto se resuelve solamente si usted tiene un negocio paralelo. Ok. Si usted, por cualquier motivo, se piensa por tu experiencia, dice, ay, voy a meterme a construir la tal cosa, empieza pequeñito y después va hacia una industria un poco más grande. Esto le sirve para hacer el trabajo de arquitecto, que es un trabajo, el arquitecto no es uno que construye y vende así, no. El arquitecto es un artista prácticamente. El artista debe trabajar con la fantasía, ver cómo se la juega todo el tiempo. Yo he tenido 4 hijos, han crecido todos, he trabajado mucho, he construido montones, pero también siempre he tenido paralelamente un negocio. Del campo de la Aparte, construcción, siempre en ok, el campo de la construcción, que es lo que más conozco, ¿verdad? No claro. me meto a hacer bombillos y no soy eléctrico y no me meto a hacer cualquier otra cosa, pero produzco algún producto, puertas, ventanas y qué sé yo, que a un cierto momento sirve para la construcción y sé cómo se usa, cómo se ve, cómo debe ser, etcétera. Y esto puedo venderlo. Entonces, hacerlo, venderlo y gano plata. Entonces, en esta manera yo me hago un capital poco a poco que me permite tener la casa, la tranquilidad y todo lo que usted dice. Pero solamente Pero con la profesión no creo que se llegue mucho. buenísimo. Experiencia mía. No, y totalmente válido. Y como yo os decía al principio, cada quien tiene un camino y el camino que usted, pero usted tiene una cosa muy importante y es que usted encontró fuentes de ingreso adicionales. Hoy en día, digamos, el tema de estar asociado a la construcción permite abrir el espectro a otras fuentes de ingreso que complementan la profesión. Hoy en día, uno puede, de una manera más fácil por la digitalización, acceder a otro tipo de que profesionalmente genere más ofertas y más demanda en nuestro servicio, no de la forma tradicional como tal vez se enseñó un cliente, un proceso de 3 meses y esos procesos tan largos y tan lentos como usted dice que es más un arte, pero hoy en día se pueden hacer las dos, pero lo que yo realmente aplaudo y realmente le doy todos los créditos es cómo usted logró generar más fuentes de ingreso y es al final de cuentas la creación de riqueza lo que le permitió a usted escalar, tener 4 hijos y poder empezar 2 veces de cero. No lo escuchamos, no lo escuchamos. Sí, Ahora así, sí. así entra. Entonces llego a Costa Rica, no hablo español y no conozco a nadie, pero sí tenía ¿cómo se dice? Una carta en del bolsillo, en la manga. Hablaba 4 idiomas. Entonces yo me puse a trabajar en la playa con gente que hablan inglés, que hablan francés, que hablan alemán, que hablan italiano. Entonces digo, yo voy a meterme con esta gente. Entonces, ¿por qué? Porque he visto que el cliente, si usted habla su mismo idioma, el cliente viene de afuera, como vinieron muchos extranjeros para invertir, encuentran un arquitecto que habla su idioma, tiene confianza en él porque puede relacionar mucho mejor que traduciendo todo el tiempo. Y esta es Pero, la suerte que tuve yo, hablando tantos idiomas y trabajando solo para extranjeros, ¿ya? pero eso es lo que Entonces, yo estaba o sea, diciendo. quiero decir, hay que tener un poco de fortuna también, de suerte. Hay que tener suerte. Yo Yo no creo digo, en la gracias a suerte. Dios, he tenido Yo no, suerte. yo no creo en la suerte porque yo creo que usted tuvo la capacidad de pensar en Ah, empezar a claro, es crecer. lógico. Sí, es Entonces, cierto, porque no tenía dice, dónde. Digo, ¿cómo me voy a dice, meter a trabajar con costarricenses? Imposible si no conozco a nadie. Tampoco un colega podía encontrar para trabajar conmigo, tampoco.
Entonces, con la cuestión de que no conociendo muchos idiomas y siendo ahí en Sámara de aquel tiempo, que era una zona completamente perdida, entonces ya te viene un italiano, que solo yo soy italiano, entonces en ese momento trabaja conmigo, o yo trabajo con él, y así con todos los otros. Y así poco a poco se hace la fortuna. Después me puse en un comercio también, pero ya tenía plata para hacer eso, ¿verdad? Ya aprendí el idioma también, que hablo más o menos, pero me la juego. No, muy valiosa su historia. Hay que meter cerebro, pero hay que meter mucho también. He sido de camionero, he sido de todo yo por hacer eso. Por eso es admirable y de verdad que obviamente se nota desde aquí cómo usted fue capaz de crear la riqueza que tiene y los resultados que ha tenido, porque al final hay una frase que dice que la suerte es cuando la preparación encuentra la oportunidad. Y usted vio que tenía idiomas y usted se pudo apalancar de eso. Entonces lo felicito y de verdad que es un ejemplo que demuestra que no importa las adversidades, no importa empezar de cero, no importa no tener el idioma, usted creó su propia economía, usted trabajó con insumos y con materiales de construcción que es relacionado con su industria, aprovechó sus habilidades y es lo que yo decía en algún punto para cerrar esta idea. Usted fue parte de crear su propia riqueza, de crear su propia competencia. Usted empezó a ser usted y la gente lo empezó a buscar a usted. Entonces usted se abrió. Los tiempos obviamente han cambiado. La digitalización, y ahorita va, a ver si ya está, ok. La digitalización ha generado, y ahorita van a darse cuenta de lo que quiero llegar para que ustedes estén más despiertos, porque necesito que hoy en día la gente gane conciencia. Tenemos que entender que todo, así como usted lo pudo hacer hoy en día, se pueden conseguir muchas oportunidades. Entonces, muchísimas gracias, don Aurelio, por el comentario. De verdad que A todo mi usted cualquier cosa le puedo dar sugerencia en cualquier momento, por porque hay favor, mucho más de que contar, pero me eso no lo voy a encantan, hacer ahora. me encantan las historias, así que cuando usted quiera, yo feliz. Ahí le digo a Gerardo para que, obviamente, aprender de su sabiduría me parece increíble. Estoy escribiendo Entonces, un libro donde le explico todo eso, pero hay que tener mucha suerte también, porque yo los idiomas no los fui a aprender uno por uno, me cayeron encima, nací en un lugar donde se hablaban estos idiomas todos juntos. bueno, Entonces ya espero, cuando tenía espero mi 20 años copia. ya tenía a 20 años tenía cuatro idiomas, después pensé con unos 5 y unos 6, Bueno, ¿verdad? espero que me dé una copia del libro firmada. Muchas gracias, don Aurelio, por Mándame, el... mándame, mándame su dirección por WhatsApp. Perfecto. Ahí se le pueden dar a la Claro que arquitecta sí. Tatiana. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, eso es todo, gracias. Súper. Muchísimas gracias, don Aurelio. Entonces, cuando yo les digo que podemos crear, hay 4 tipos de personalidades de performers. Está la persona que le dedica poco tiempo, poco esfuerzo y tiene pocos resultados. Está la persona que tiene malos resultados y le dedica o le da muy duro el esfuerzo. Tenemos la persona que le dedica mucho tiempo, tal vez un doctor de emergencias que trabaja muy duro y tiene muy buenos resultados financieros, pero el tiempo y el esfuerzo y el estrés es muy alto. Y a donde yo me di cuenta que la gran mayoría de las personas podría llegar si entiende cómo ganar el juego es que el esfuerzo sea el menor y el resultado sea el mayor. Si yo en estos momentos me gustaría tal vez, si yo en estos momentos les propusiera hacer un taller de enseñarles como arquitectos a facturar $10,000 al mes y ustedes me dieran $150 cada uno, ¿quién se anotaría un taller de $150 para aprender a facturar $10,000 hoy en día con el tema de mentalidad? Tal vez en el chat, ¿quién lo compraría, sinceramente? Solamente un yo. Sí. Priscila 1, Marcia 3, ok, 4, Madeline 5, 1, 2, 3, 4, digamos 5 personas. Yo en este momento acabo de hacer 700, 800, $900 llevo aquí en cuestión de 30 segundos. El esfuerzo y el tiempo, gracias a las personas que contestaron, igual lo podemos hacer, pero no es algo que ofrezca aquí, pero
Cualquier cosa yo les ayudo para que entiendan lo que necesiten. Igual esto es abrir la puerta a que ustedes conozcan obviamente lo que yo puedo apoyar a todos los arquitectos y a todas las personas profesionales que quieran empezar a cambiar sus paradigmas financieros y todo el tema de mentalidad. Pero lo que quería mostrar con este punto es que 2, 4, 6 personas, o sea, $900, los hice en 30 segundos. Si estamos hablando del promedio de arquitectos en Costa Rica de 5 años de profesión, no solo graduados, sino profesionalmente hablando, se ganan entre 2.000 y 3.500. Yo en un taller de 2 horas, eh, hice $900. Si yo replico esto por 4 veces a la semana, al mes, estoy haciendo 9 por 4, 36. Estoy haciendo en 8 horas mías $3.600, que es el salario máximo en promedio que se está ganando un arquitecto en Costa Rica. Es un ejemplo de cómo se crea valor y cómo podemos apalancar un resultado positivo con menos tiempo y esfuerzo. Entonces ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan el concepto. Esto es simplemente abrir la mente a las posibilidades y que ustedes se den cuenta que todos podemos crear nuestra propia economía, que todos podemos empezar a ser parte de un nuevo ejército de profesionales que pueda salirse del sistema tradicional, de la forma tradicional de facturar. Entonces hay una frase que a mí me encanta y es básicamente mi mantra: mindset is everything. Y mindset viene de mente y set, que es de setting o de programación. Entonces la programación mental es todo. Y si el 95% de las cosas son patrones de comportamiento, si nuestra programación altera este 95, podemos tener todo. Entonces quiero que ustedes entiendan rápidamente, porque sé que estamos con el tiempo, nos quedan más o menos 15 minutos para abrir espacio de preguntas. La mente es la forma como 80,000 pensamientos que tenemos diariamente entran en nuestro cerebro y generan ideas. Y estas ideas están amarradas a una emoción que condiciona nuestras acciones. El 92% de nuestros pensamientos son reciclados. Entonces, nuestro performance o nuestro mindset está preprogramado 92% a la zona de confort. Y si yo llego y hablo con Mario y le digo: Mario, tenemos que buscar este resultado. Mario no puede llegar a esta base de información para buscar algo que no conoce. Tenemos que expandir nuestro horizonte y ahí es donde accedemos a nuevos pensamientos que están en una frecuencia más alta, que en el momento en que yo le digo a Mario, un ejemplo, o a Marcia, necesito una consultoría de X, Y, Z, y Marcia me dice: ok, te voy a hacer esta consultoría, y empieza a pensar en esta frecuencia y le digo: ¿cuánto me cobras? Y Marcia dice: esta solución que le voy a dar a esta empresa o a esta persona le puede generar $10,000, le voy a cobrar 1,000 por una consultoría de 2 horas. En ese momento automáticamente no solamente cambia sus resultados, eliminamos todos los pensamientos del pasado que están condicionados hacia algo, sino que empezamos a validar nueva información que nos permita pretender un objetivo. Entonces, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es todo lo que nosotros guardamos en nuestra base de datos y que nosotros utilizamos de manera sistemática o habitual para generar nuestras acciones. Entonces, cada pensamiento está en frecuencia. Cada pensamiento. Nosotros estamos aquí rodeados de pensamientos. Imagínense ondas de Wi-Fi y todos están aquí rodeándose alrededor de ondas de Wi-Fi.
Y estas ondas de Wi-Fi entran a un router, a un módem, el computador tiene un lector de estas ondas de Wi-Fi y lo traduce en Internet y aquí estamos hablando. Ok, el cerebro es el computador y las ondas Wi-Fi son los pensamientos. Y cuando nosotros conectamos a hacer un Zoom, estamos utilizando funciones que están dentro de ese espectro. Entonces, estos pensamientos, $10,000, están en una frecuencia y mucho más arriba que 5,000. Entonces, si yo le digo a alguien ahora, vamos a poner un ejemplo, Gerardo, un ejemplo, no tenés que decir la verdad, pero simplemente decir lo que pensés. Si yo te dijera ahora que me des una idea de cómo puedes facturar $1,000 más este mes, por poner un número, dame una idea, Eh, bueno, vamos a ver, con título de arquitecto o empresario, ¿cómo lo crees? lo que quieras, $1,000 más. Arquitecto, Como arquitecto, eh, hijo de pucha, qué complicado, pero pensaría que podría ser, no, te estoy sincero, no podría decirte pensa porque $1,000 al mes. ¿Qué mil servicio dólares, que puedes hacer por mí o por algún cliente tuyo para cobrarle y ganar $1,000 más? tal vez podría venderle alguna idea del valor agregado de algo de su proyecto para poder incrementar mi facturación, pienso Dame, yo. por ejemplo, como arquitecto, ¿qué solución puedes mejorar que genere $1,000 de ganancia a un cliente que tuviste, por ejemplo? Una, una, Eh, una mejora de tu servicio, de mi servicio. ¿sí? ¿Qué Tal podrías vez, cobrar más? tal vez podría ayudarle un poquito, ayudarle un poco más a la parte de la administración del proyecto, tal vez, que yo pueda Ok, decirle perfecto. que puedo buscarle una economía, pero que él me tiene que facturar más. Bueno, ahí está, una idea. En ese momento, yo lo que hice con vos es que vos pensaras. ¿Y qué es pensar? Abrir tu mente a nuevas ideas. Te puse a pensar y te diste cuenta que puedes incluir un servicio de administrativo por $1,000. Esa idea, ese pensamiento entra y vos lo traducís mentalmente en una idea. Ahora, si esa idea no resuena con vos, la emoción que está asociada a esa idea no resuena. Las acciones están en el nivel de resonancia de esa idea. Entonces, posiblemente mañana no vas a hacer eso, porque no resonó con vos tal vez. Y mantiene el pensamiento de seguir haciendo lo mismo de antes. Entonces, cada idea es producto de un pensamiento, ya sea reciclado de este 92% o de un objetivo como facturar $1,000. ¿Qué pasa cuando una persona tiene deudas? Los cinco sentidos captan esta información y la traducen en una idea. Es que la vida está difícil, es que no están pagando, es que el jefe me tiene hasta aturuzado hasta acá, es que los bancos están usureros que me están cobrando cuotas increíblemente altas y la vibración o la emoción resuena con la deuda y mantiene y perpetúa el ciclo. Nosotros necesitamos entender que tenemos que buscar romper estos paradigmas y que la gran mayoría de las personas, cada vez que los cinco sentidos captan el resultado, esa es precisamente la información que está entrando a nivel subconsciente y la vibración, que es la emoción, es la que traduce que nuestras acciones estén relacionadas. Cambiamos el patrón subconsciente, cambiamos el resultado. Y la única forma de alterar esto es a través de lo que yo me especialicé, que es el razonamiento estratégico. Y cuando nosotros racionalizamos estratégicamente, la toma de decisiones está fundamentada. Y cuando sabemos fundamentar la decisión, la acción resuena y el objetivo se busca.
Y por eso cuando me estabas preguntando, Gerardo, del riesgo, es porque la toma de decisión consciente que tenemos no existe. Entonces pasamos en un plano de reacción al, al sistema pasado. Entonces, vos tenés un salario de $2.500 y el jefe te tiene hasta acá. Un ejemplo. Y yo en estos momentos te digo renuncia. Vos vas a utilizar toda la información que has ido acumulando a lo largo de tu vida, todas las suposiciones y todo entorno para tomar una decisión. Y por mecanismo de supervivencia vas a tomar las mismas decisiones de siempre. Me lo voy a aguantar. Porque ya para vos aguantarte, tener el estrés, la abrumación, la fatiga, la sobrecarga es normal. Estás acostumbrado y por eso el comportamiento te sostiene en un trabajo que no te gusta, un salario que no te gusta, una pareja que no te aguantas o viceversa, te encanta un salario que te va súper bien, pero es esa resonancia. Entonces eso es muy importante. ¿Qué es la parte complicada que quiero que se pongan, que abran su mente? Que hoy en día los arquitectos, los abogados, los doctores no están salvados de este nuevo mundo. Entonces, hoy en día tenemos que saber que hoy no competimos regionalmente. Hoy la competencia es mundial, hoy en día es freelancers y adicional a eso tenemos la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, un arquitecto, como digo ahí, y no me lo invento yo, ¿cómo la inteligencia artificial generativa cambiará los trabajos de arquitectos e ingenieros civiles? Por ejemplo. China inaugura el primer hospital de inteligencia artificial del mundo, puede tratar 3.000 pacientes al día y si ustedes leen ahí se alcanza a ver con un margen de éxito en sintomatología y darle la respuesta, la orden médica con un 93% de efectividad. Esta es la competencia que hoy en día la gran mayoría de los arquitectos tiene que tener en el radar, la gran mayoría de los doctores, la gran mayoría de los abogados. Porque la gran mayoría van a ser carne de cañón y se van a estar perdiendo y van a estar peleando por variables que son menos importantes porque el trabajo duro lo va a hacer automáticamente la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que entender que el termostato financiero son los pensamientos, las emociones y las decisiones financieras. Y el paradigma productivo o profesional, cómo nosotros pensamos y nos comportamos, está básicamente relacionado, valga la redundancia, en la relación tiempo por dinero. Y esa es la fórmula perfecta de la carrera de las ratas. Y la inteligencia artificial va a suplir ese papel. Y ahí es donde yo quiero que se despierten, porque la gran mayoría de los arquitectos que no están recibiendo este tipo de información están pensando que esto es demasiado tarde. Bueno, esto es lo que ya está pasando a nivel mundial. O sea, en China ya se inauguró un hospital donde atienden 3.000 personas al día, sin un solo ser humano. Tesla tiene el piloto automático y ya hay Uber que no tienen eh, choferes. Amazon suplantó 750.000 personas por 750.000 robots. Ese es el desafío. Y por eso yo quiero que ustedes hoy salgan de aquí con esa mentalidad de ganar el juego. Entonces, ¿cómo se gana este juego? Es ser anticonformistas. Y anticonformismo es crear o vivir bajo tus propias reglas. Y ya les voy a explicar cómo a nivel profesional. Entonces, el sistema está diseñado para que, pues, obviamente, nadie se pueda escapar de ese sistema. Entonces, el sistema laboral está hecho, el sistema educativo está hecho, el sistema de salud está hecho, el sistema farmacéutico está hecho, el sistema político está hecho. Todos los sistemas están hechos para crear moldes. ¿Qué es lo único que la inteligencia artificial o la robótica no va a poder suplantar? La experiencia humana. Si yo les estoy dando esta charla, la inteligencia artificial no la va a poder hacer. Podría replicarla y más o menos modelarla, pero si yo mañana quiero cambiar el 80% de la presentación, eso no lo puede predecir la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, porque ya existe un proyecto que se llama Neuralink de Elon Musk, que te insertan un chip para simular tus emociones y tus tomas de decisiones
Y bueno, para allá vamos, pero no es el tema. Entonces, como les decía al principio, ya vamos a terminar, tenemos que empezar a facturar. Como decía don Aurelio, si ustedes se dan cuenta, una persona sin idioma tenía 5 idiomas. A ver, un mensajito por acá. Manfred, ¿podrías repetir lo de la deuda y la Ya, emoción? y diré una cosa, y diré una cosa. Al principio, apenas terminada la U, yo tenía que meterme a trabajar. Entonces tenía un hermano que era geómetra, que me ayudaba mucho. Él tenía más joven que yo. Entonces digo, bueno, metémonos juntos a trabajar en un ambiente donde la gente me conocía. Era la ciudad de mi papá, pero yo no conocía a nadie. Entonces le digo, vea, se llamaba María Arbone. Vea, María, estudiamos la situación. Nosotros para tener trabajo tenemos que meternos donde hay más gente que tiene plata. ¿Dónde hay más gente que tiene plata? Analizamos la situación. Había dos grupos de personas, los aficionados al deportes, sobre todo el fútbol, el otro la política. ¿Dónde nos metemos? ¿Fútbol o la política? Digo, metémonos en la política mejor. El fútbol vacía. Entonces nos metemos en la política. Entonces entramos ¿cuál es el partido más grande del lugar? Más que tiene más gente. Era en aquel momento el Partido Socialista. Vamos en el Partido Socialista, nos metemos ahí, nos escribimos allá. Me escribimos al Partido Socialista, entramos en la directiva, porque yo era arquitecto, él era geómetra, entonces nosotros éramos más o menos humildes, gente humilde. Entonces nos metieron en la directiva. Pero en la directiva yo le digo al secretario, mire, yo necesito trabajar, aquí usted está distribuyendo, porque también el secretario del partido trabajaba en la municipalidad. Como era el más grande partido, era que él se ocupaba de entregar los planos reguladores a algún arquitecto que resolvía el problema. Digo, yo quiero que me das un plano regulador. Yo estudié en la Universidad Urbanística. Sí, 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 pero no me lo daba nunca. A un cierto momento, cuando que no me lo daba nunca, dice, bueno, hagamos una cosa, usted me prepara el programa del partido que venía una elección al poco tiempo y yo te doy un programa. Llega la elección y no me da nada. Entonces yo voté la inscripción a su partido y me escribí en el otro partido. Y traje conmigo todos los amigos míos del primer partido en el segundo partido. El segundo partido, que era pequeño, se hizo grande. Entonces, entrando grande, entramos en la directiva de nuevo con mi hermano y con mi tío. Y todo así, pues, entonces ahí se encuentra con él mucha gente. La poca cosa es que use mucho trabajo en esta zona. Levanté 35 edificios de 8 pisos, ¿verdad? Porque yo también ingeniero civil, entonces trabajé mucho. Pero cuando terminó todo Bueno, esto y una situación difícil, viene aquí en Costa Rica era de todo casita de un piso, no conocía a nadie, no hablaba español, ya era difícil la cosa. Entonces pienso, ya no había a mi hermano, entonces pienso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces saqué del cajón todos los idiomas que yo conocía. Entonces me puse a buscar gente que hablaba los idiomas que hablaba yo en una zona así como le conté antes. En fin, quiero decirle que hay que meter coco en todas las cosas y pensar cómo resolver el problema y después trabajar mucho, porque para trabajar en Samara tuve que comprar un camión y me hacía toda la semana 250 kilómetros manejando un camión toda la semana. Y así, cuando que estaba en Italia, mientras era estudiante, trabajaba como mesero en un hotel por 5 años, ¿verdad? Pero siempre trabajaba en el verano, estudiaba en el invierno. En fin, yo conozco tantas cosas, tantos trabajos, me metí en tantas partes que no le tengo miedo a nadie. Ahora tengo muchos años, no le digo ni cuánto, pero ya si tengo 60 años de ser arquitecto, tengo 88 años, imagínese usted. admirable, Bueno, admirable, don Aurelio. me pensioné, pero siempre trabajo al guillo, no es que no trabajo nada, porque no puedo estar sin trabajar, ¿verdad? Bueno, no, Bueno, no es el tengo, no, consejo que le puedo dar a usted y a todos los jóvenes arquitectos, que piensen cómo resolver el problema, como dice usted, con quién bueno, meterse. Yo siempre he trabajado solo o con dibujantes, pero bajo mi mando. No he trabajado con compañeros.
porque si no era difícil dividir en 12 meses, etcétera. No, no, yo siempre he trabajado solo. En fin, puede ser cualquier cosa, pero depende de la vida también. No, la vida no le da a todo el mundo ciertas posibilidades, pienso. Te Bueno, no, saludo muchas ahora, no le cuento gracias. más nada. Muchas gracias por los mensajes, porque al final yo creo que le muestran a la gente que sí se puede, pero bueno, vamos a ir terminando. Todas las redes sociales mías están con mi nombre. Tengo un canal de YouTube que estamos más o menos organizando por temas de tiempo. Hay información ahí y pues mis redes en Instagram para las personas con @PaulRaminFarm. De libros recomendados, yo empezaría con mi libro favorito, Franchella, que se llama Piense y hágase rico. Si quisieras el desafío, está en mi perfil. El desafío de Piense y hágase rico es para mí el libro más importante del tema del éxito financiero. Entonces, por ahí yo creo que pueden empezar las personas que quieran. Ahorita voy a hacer una pauta publicitaria rapidito al final, pero nada más para que cualquier cosa que queden, porque quiero voy a tratar de ir lo más rápido posible por temas de tiempo para que tengamos un espacio de preguntas y respuestas y tratar de que la gran mayoría de ustedes se quede con esto. Entonces, básicamente la forma de aumentar 5x los resultados, tenemos estas tres partes. La primera, que es la ley de la compensación, y es la forma como a nosotros nos mira el mercado. Y a nosotros nos van a pagar por tres variables. La primera, que cumplamos una función en el mercado. La segunda, que también podemos desempeñar esa función. Y tres, qué tan indispensables nos podemos volver. Esos tres variables volvemos a ser los mejores. En el momento en que nosotros seamos los mejores, más indispensables nos volvemos. Y por eso sigo insistiendo en el alto rendimiento, porque al final de cuentas para mí el peak performance no tiene nada que ver con plata. La plata es un resultado y para mí $1,000 al mes puede ser suficiente y para alguien de aquí puede ser $25,000. Les puedo decir que conozco gente que factura $35,000 al mes y es el nivel de estrés más alto que ustedes se puedan ganar en su vida y le cuesta cada centavo, no ahorra, está hasta aquí de problemas, hasta aquí está el nivel de la casa, hasta aquí los hijos, hasta aquí el colegio, hasta aquí los problemas en la oficina y se gana $35,000 al mes. Yo les puedo decir que en el gremio donde yo me muevo y principalmente en la parte de marketing, que yo la odio, como los marketeros que ustedes conocen en redes sociales, que todo el día les venden las maravillas de un curso online y yo pues obviamente no, pero les digo, gente que factura 1 o 2 millones de dólares y no tienen nada en el banco. Entonces a veces dejemos de pensar en ese ideal soñado del mundo social y enfoquémonos en lo que nosotros necesitamos para lograr ese resultado. Entonces esas son las tres variables y los voy a dejar un poquito picados para que obviamente en algún momento me vuelvan a invitar. La ley de precios, voy a darle las tres primeras en la escalera. La primera es entender si nosotros estamos vendiendo un commodity, un plano, algo, digamos que lineal, algo que otra persona podría hacer y que es simplemente parte de un arquitecto como en la rutina normal, lo básico que podrían pedir en cada área, lo más básico es un commodity. Ese commodity, que es como cualquier zapato random, podemos saltar al siguiente nivel de precios, que es un producto, ya sea un producto especializado, un zapato, digamos Nike, para correr, y ya no se vuelve un zapato normal, sino que es un zapato especial de correr. Y el tercer nivel, bueno, les voy a dar 4 niveles, y el tercer nivel es el servicio. Entonces, el servicio es, ese zapato viene con un intercambio de suela para diferentes terrenos y ese servicio. El cuarto nivel de precios, empezando con commodity, producto, servicio, el cuarto nivel es la oferta y es la mezcla entre el producto y el servicio. Ahí nosotros empezamos a diferenciarnos y empezamos a ser especialistas en la parte de oferta. Entonces los dejo ahí para que empiecen a darse cuenta si ustedes están vendiendo un commodity, si están vendiendo simplemente un producto, si están vendiendo un servicio o si pueden empezar a meter las dos, el precio empieza a subir. Y la parte 3, que es la más importante para mí, que es el efecto compuesto. Tenemos que entender que el efecto compuesto, un cigarrillo no mata,
35 años de cigarrillo matan. La sumatoria de las pequeñas acciones en el tiempo. Entonces aquí lo vamos a ver el efecto compuesto hacia lo positivo, que fue lo primero que yo aprendí de mi mentor. Y es crecimiento constante, y para que haya un crecimiento constante necesitamos tener una visión de crecimiento, una visión que permita que el árbol florezca. Segundo, impacto. Tercero, resultados a corto plazo. Nosotros necesitamos facturar todos los días, pero tenemos que tener una visión y un crecimiento a largo plazo. Entonces no confundamos el dejar de facturar y solo enfocarnos en la facturación y perder de vista el largo plazo. Porque la gente con el resultado a corto plazo es la gente que se come cada fin de semana el postre por el resultado a corto plazo. Yo necesito la visión, salud, dinero a largo plazo y que las acciones y los resultados sean a corto plazo en función, obviamente, del largo plazo. Aquí dice Jude Law, un trabajo no es simplemente un trabajo, es quién eres. Y si ustedes en estos momentos son arquitectos de una empresa que simplemente van y marcan tarjeta y están ahí de 9 a 5 esperando que pase el día, eso es lo que ustedes son al final. Si ustedes en estos momentos pretenden ser profesionales que empiecen a crear un mecanismo, un crecimiento, una búsqueda de desarrollo personal y profesional, esos son ustedes. No romanticemos el que yo soy, yo me merezco. Los resultados hablan solos. Y el trabajo que ustedes están desempeñando, el dinero que ustedes están ganando, el estrés con el que ustedes viven, todas las cosas que ustedes están pasando, es un reflejo de quiénes son ustedes. Hoy en día es importante escaparse de la carrera de ratas. Hoy en día en Estados Unidos, la inteligencia artificial, la robótica, está sustituyendo en una empresa, por lo menos que fue el caso donde yo lo vi, 250 empleados por un computador. Ustedes llaman a alguna aerolínea y se dan cuenta que el 90% de la comunicación o el 95% es un bot de WhatsApp. Así estamos, señoritos, señoras y señores. 7 claves rápido para escaparse de la carrera: desarrollar el mindset, habilidades que generen dinero, educación financiera. Definitivamente los que quieran el desafío de Piense y Hágase Rico, en el link de mi perfil en Instagram está el link. Me pueden escribir si quieren algún mensaje privado en Instagram y yo les paso el link para que lo revisen. Es el inicio de cambiar el mindset, es educación. Según el cuarto, buscar ganar el juego del dinero. Eso es termostato más, obviamente, el aumento de ingresos, como estábamos hablando ahorita con el señor Aurelio, con otros productos, otros idiomas, todo se puede empezar a generar más referidos, todo empieza a aumentar. Número 5, plan de acumulación. Generar y acumular. Generar para después poder, obviamente, invertir. Punto número 6, temas de productividad, saber priorizar. Ya saben que el 95% es un comportamiento habitual. Y número 7, empezar a pensar en ustedes por los demás. Entonces, gracias, Mario. Ustedes en el momento en que piensan cómo son ustedes los mejores arquitectos, están ayudando a las demás personas. Entonces, pensamos y de la forma como pensamos, actuamos y de la forma como actuamos, hacemos. Pensamos, somos y hacemos. Primero pensamos, como decía ahorita, hay que usar el coco para después ser esas personas y esas acciones son las que nos dan. Y la forma de poder lograr que la inteligencia artificial no nos quite nuestro puesto laboral profesional es hacer las cosas de un experto. No hacer las cosas mecánicas que puede hacer un computador, sino las cosas humanas. Entonces, como dice George Bernard Shaw, no esperes la oportunidad correcta, créala. Nosotros podemos a través de nuestros pensamientos imaginarnos la imagen de lo que queremos y a partir de ahí crear nuestra realidad. Bueno, hora 40. Bueno, menos 10 minutos de arranque, entonces hora y media, que era más o menos lo que habíamos planeado. Ahí está mi Instagram, por favor, escríbanme, síganme. Si alguien quiere que le cuente el desafío, si alguien en estos momentos tiene alguna duda y me la quiere hacer
por privado, por favor. Ahí está. Igual mis redes principales son Instagram y YouTube. Me pueden encontrar en TikTok, pero normalmente no hay muchas variables y en X tampoco. Entonces, principalmente en YouTube con Paul Raminfar y en Instagram o en mi correo, pues a través de mi página web, igual, www.paulraminfar.com. Entonces, bueno, aquí estamos para hacer, no sé, 10 minutos, si quieres, Gerardo, de preguntas y respuestas voy a quitarme de aquí para cerrar esto. Sí, gracias, Paul. Bueno, ya somos pasaditos de tiempo. Usualmente terminamos 8:30, pero la charla ameritaba el tiempo extra. No hay ningún problema con eso. Si alguien tiene alguna consulta rápida para poder evacuarla o algún comentario, con muchísimo gusto. Tal vez unos 5 minutos, Paul, para no alargarnos tanto. Dos ¿Alguien quiere hacer? preguntas, Sí. dos preguntas y con eso cerraríamos, si alguien tiene. Si no, vamos a ver si alguien escribe por acá en el chat o alguien tiene alguna consulta que quiera levantar la mano. Gracias, Azucena. Agradecidísimo por los comentarios y la participación. Sí, bueno, Paul, pareciera que nadie tiene alguna Perfecto. consulta. Perfecto. Bueno, ya dejaste muy claro tus redes sociales. Por favor, las personas que quieran contactar a Paul sería una maravilla. Vamos a ver si más adelante nos puede regalar otro espacio acá en Proyectar. Sería genial que nos pudieses. La charla es estupenda, en realidad, como te lo comenté al puro principio. Eres una persona experta en el tema y conoces muy bien y yo creo que nos has abierto un poco más la Paul, mentalidad. se Sí, me don Jorge, permite, hay una cosa que decir. Nosotros como arquitectos estamos ligados a nuestro colegio que nos obliga a poner como mínimo el 10,5% del valor de la obra como honorario. Entonces, si usted calcula, como sabe calcularlo bien, el 10,5% para una construcción que puede valer, no sé, 100 millones, de hacer en un año de tiempo entre proyecto, dirección, inspección y todo, viene 10 millones de colones, en cierto momento divídelo por 12 meses, al final no queda mucha plata, ¿verdad? Debe tener dos o Gracias. tres proyectos juntos para hacer algo, hacer plata. Hay otra manera para hacer plata, pero esta hora no se lo voy a decir. De todas formas, vea usted cómo se puede ligar una condición que nos tiene amarrados, como el 10,5% sobre el valor del proyecto, con todo esto que está diciendo usted, de probar aumentar la plata, aumentar aquí, aumentar allá. Es muy bonito, pero la verdad, está con las manos ligadas. Bueno, no, Ese será el programa de la próxima reunión. no, Gracias. por favor, con muchísimo gusto. Bueno, ¿puedo hacer una pequeña invitación rápida, claro, Gerardo? claro que sí, claro que Bueno, sí. hago esto, obviamente, aquí, bueno, ustedes tienen como colega, aquí está Marcia. Casualmente tengo un viaje a Costa Rica y esto pues lo estoy haciendo por esa razón particular. Estoy creando bueno, no estoy creando, hay una charla que voy a estar dando, es un evento privado chiquitico, solamente tenemos 3 cupos, entonces si alguien quisiera asistir y tener esa charla también puede hablar con Marcia directamente y que ella le pueda dar toda la información para no saturar. Marcia está aquí. Entonces, no sé, Marcia, si quieres, se puede dar tu número o algo, si alguien quisiera parte la información de la charla. Hola, hola, sí. Sí, claro, voy a apuntar el número ahí en el chat por si están interesados y Súper. con gusto los apunto. O si alguien quiere, me puede escribir por Instagram a mí directamente y yo le paso la información para que yo creo que sea más fácil. Me escriben ahí a Paul Raminfar en Instagram y con mucho gusto les doy la información. Va a ser el jueves 22, son 5 horas de charla, pues de charla, evento, hacer networking, conocer. Hay arquitectos, va a estar muy, muy chévere. Entonces ahí simplemente les dejo la invitación para que le hablen con Marcia. Y bueno, no, de verdad, Gerardo, y a Project Arc, agradecerles de corazón. Para mí, pues obviamente es un placer, es un gusto
haber sido parte de un episodio más de charlas de ustedes. Ojalá se den cuenta en el punto de la historia donde estamos y que hoy más que nunca es importantísimo crear nuestra propia economía. Es fundamental desarrollar habilidades y saber que tenemos un competidor que ya no solamente es un freelancer de Tailandia o de India que contratamos para que nos haga algún servicio online, porque hoy en día todo se está sistematizando y digitalizando, sino que hoy en día es la misma inteligencia artificial la que nos puede estar pisando los talones. Entonces, preparémonos, seamos profesionales, no solamente a nivel de títulos y diplomas, sino a nivel de actitud, de desempeño, de objetivos, de metas, comportémonos como tal, pretendamos ganar el juego del dinero y al final ganar el juego del dinero lo único que les garantiza es que ustedes van a saber que pueden disfrutar del tiempo y que ahí es donde está la magia de todo esto, es que ustedes recuperen esa libertad saliéndose del sistema y como decimos nosotros, ser anticonformistas, vivir bajo tus propias reglas, ganarse lo que ustedes se quieran ganar, de la manera como ustedes lo quieran hacer, sepan que todo es un tema de mentalidad y cualquier duda que tengan frente a esto, pues sepan que mi Instagram es siempre respondido por mí, cualquier mensaje lo saco yo voy en contra de la tendencia digital de la inteligencia artificial, o sea que yo siempre seré yo, humano. Así que si hay alguien aquí que cualquier cosa necesite, pues con muchísimo gusto estoy ahí para poder apoyar. Gracias, Gerardo, y bueno, nos Gracias, veremos Paul. en la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, a usted las gracias. Vamos a cerrar porque ya nos pasamos bastante. Bueno, agradecido. Gracias, compañeros, por estar. Excelente Hasta charla. luego. Los veremos en las próximas charlas, si Dios nos lo permite. Quien preguntó por la grabación, bueno, la grabación, no sé si quien preguntó es parte de Proyectar, pero si es parte de Proyectar, mañana va a estar en las redes sociales de Proyectar. En YouTube, en el canal de YouTube va a estar mañana la charla de Paul, entonces ahí pueden verlo. Entonces pueden entrar al YouTube de Proyectar y pueden ver ahí perfectamente. Si es de Proyectar, arquitecto de la comunidad, mañana enviamos la grabación también. Voy a dejar de grabar, Paul, muchas gracias. Un placer. Muchas